Muy buenas tardes. Habla la maestra Mayeli Santos de tercer grado en la Escuela Primaria Japón. Hoy, jueves 18 de febrero del año 2021, les voy a explicar las actividades correspondientes al cuadernillo número 3. Estamos trabajando aún con la semana 3 y hoy nos corresponde el día 4, en las páginas 28 y 29 del cuadernillo. Iniciamos con la actividad correspondiente para hoy. Adjetivos que cambian. El propósito de esta actividad es ampliar el conocimiento sobre adjetivos repasando su género masculino y femenino y su número singular y plural. Aquí tenemos la tarea número 1. Esta tarea nos indica que debemos trabajarla en el cuaderno. Dice, vuelve a leer la noticia para recordarla. Aquí nos está hablando que volvamos a leer la noticia, pero a la noticia que se refiere es a la noticia de ayer. Por eso la puse aquí en el documento. Si ustedes van al cuadernillo, directamente en el cuadernillo no está la noticia, pero yo se la quise poner en el documento para que tengan pendiente que es la noticia de ayer, que está en la página 26, que es esta. Casas de plástico por el bien de todos. El niño nuevamente la va a leer y va a trabajar las actividades que les pide en el cuaderno. Entonces, dice, prestar atención al género y número de las palabras. Marca en la noticia las palabras que nombran objetos con el adjetivo que las acompaña, como está en la tabla que sigue. Observa en la tabla cómo cambian las palabras cuando tienen género masculino o femenino o diferente número al nombrar una cosa singular o muchas plural. Entonces aquí dice que observemos esta tabla. Tenemos acá género. Los géneros que existen son masculino y femenino. Singular es aquello que se refiere a una sola cosa. Por ejemplo, plástico reciclado y casa segura. Y el plural es lo que se refiere a varias cosas o a muchas cosas. Plásticos reciclados, casas seguras. Por ejemplo, vemos que en el singular las palabras terminan sin S y en el plural sí terminan con S, pues se está refiriendo a varias. Entonces, nos dice acá que marque también en la noticia las palabras que nombran los objetos que con el adjetivo que las acompañan, como lo indica aquí. Entonces, deben ir a la noticia y marcar esos objetos que están con el adjetivo. Por ejemplo, aquí decía plástico reciclado. El niño viene y busca esa palabra. Mírenlo aquí. Plásticos reciclados. Ahí está en negrita. El niño simplemente lo va a marcar. La palabra reciclados viene siendo el adjetivo. Pues recuerden que el adjetivo es la cualidad o la característica que se le asigna a algo o a alguien. Entonces aquí está hablando del objeto que es el plástico y nos dice que es reciclado. Entonces el niño viene y lo marca. También está hablando de casa segura. El niño viene y busca y marca casas, que viene siendo el objeto, y el adjetivo seguras. El adjetivo es lo que me está diciendo que esa casa es segura. Y luego sigue marcando, bueno, ya no hay más, pero pues el niño puede seguir buscando otras. Por ejemplo, plástico triturado. También puede marcar estas. Y se encuentran más objetos que vayan acompañados con su adjetivo, entonces también lo marca. Luego pasamos a la siguiente tarea, que es la tarea número 3. Dice, cambia la forma de los adjetivos. Escribe en la siguiente tabla el adjetivo en su género masculino y femenino y en su número singular o plural. Primero ensaya con las tarjetas de letras los cambios en cada palabra. Esto se va a hacer en el mismo cuadernillo. Cuando habla de las tarjetas de letras, se está refiriendo a las letras sueltas que ustedes tienen en casa con los niños, que pueden utilizarlas para trabajar. Entonces aquí le está pidiendo al niño que cambie la palabra reciclada
que la ponga en masculino, en femenino, en singular y en plural. En masculino, entonces, debe terminar con O, sería reciclado. En femenino termina en A, sería igual, reciclada. Recuerden que en masculino, por ejemplo, con nosotros, los seres humanos, cuando hablamos de masculino hablamos de hombre, cuando hablamos de femenino hablamos de mujer. Asimismo con los objetos, debemos de cambiarle la vocal. Le explican esto al niño y ahí es que viene el asunto con las letras sueltas. Si ahí dice reciclada, para que diga reciclado, simplemente le quitamos la A y le ponemos la O. Y aquí sí terminaría con la vocal A. Luego, en el singular, que se refiere a una sola cosa, sería igual nuevamente reciclada, pero como ya el plural se refiere a varias cosas, sería reciclados, pues habla de muchos. Entonces, el plural terminaría con S, pero aquí no, y singular no, porque solamente se refiere a uno. Y pasamos nuevamente con el siguiente, con la palabra seguro. Seguro en masculino se escribe así mismo porque ya terminó en O. Femenino sería segura, terminaría con la vocal A. En singular, como se refiere a una sola cosa, no hay que agregarle la S y se pasaría igual, pero al plural sí se le agrega la S y se le colocaría la palabra seguros con S. Entonces, esto es lo que vamos a realizar acá. Después pasamos a la siguiente actividad que se va a trabajar en matemática. Pero recuerden que pueden utilizar el mismo cuaderno y simplemente tienen que ponerle el nombre de la asignatura y ya. Acá vamos a trabajar con tabla y gráfico. Dice la tarea número 1, resuelve. Omar estudia en la primaria y su docente le pidió que busque información sobre casas hechas con material reciclado. Omar encontró un texto en una revista junto con un gráfico. Bien, esto se va a trabajar en el mismo cuadernillo. Y vamos a leer este texto para poder llenar esto aquí. El texto debe de leerse completo. Leemos ese texto. En el pueblo Monteverde, una maestra constructora enseñó a las familias a construir con paneles de bloc hechos con botellas. En ese pueblo hay artistas que también aprendieron a hacer cosas bonitas volviendo a utilizar materiales que habitualmente se botan. Los artistas adornaron las fachadas de las casas de distintas maneras. En total quedaron 6 casas con fachadas de paletas de madera, 10 casas con botellas de plásticos, 10 casas con botellas de plástico de colores en su frente, otras 4 adornadas con gomas de neumático, 2 casas con tapitas de botella que hacían formas circulares, una con el frente brillante con trozos de espejos. Completa la tabla que sigue a partir de la información que leímos. Entonces, si el niño en una primera lectura no entendió el texto, debe de leerlo hasta que lo pueda comprender, para que pueda llenar esta tabla con las informaciones que falta. Aquí están los materiales de desecho para las fachadas o frente de las casas. Entonces va a buscar todos los materiales que se utilizaron para las fachadas o el frente. Aquí tenemos la tapita, neumáticos, gomas de botella y paletas o de madera. Dice palets, le faltó la vocal, pero es paletas de madera. Entonces buscamos la otra que falta, que simplemente se utilizó una, se puede buscar con el número. Entonces tenemos acá una con el frente brillante con trozos de espejos. Entonces aquí faltarían los trozos de espejos, que es la única, los únicos materiales que hablan que simplemente hay una casa así. Entonces por eso entendemos que esa es la que va ahí, trozos de espejos. Luego, lo de la tapita está completo. Gomas de neumáticos. Buscamos cuántas hay de gomas de neumáticos. Aquí está. Otras 4 adornadas con gomas de neumático. Entonces aquí ponemos el número 4.
Ahora botellas de plástico. Debemos buscar cuántas hay que tienen botellas de plástico acá. Ahí está. Cuántas casas hay con botellas de plástico y cuántas hay con paletas de madera, que está al inicio esa. Entonces así lo van a completar. Recuerden, con la información del inicio completan todo esto. A esta simplemente le faltan las casas que hay, el nombre de las casas conforme el material que se utilizó, que está ahí mismo. Ya por el número 1 ustedes lo encuentran y se lo expliqué. Y acá simplemente van a poner la cantidad. Luego pasamos a la siguiente tarea de esta actividad, donde el niño debe completar un gráfico. Completa un gráfico de barra. Recuerda que la semana pasada vimos cómo se podían convertir en un gráfico los datos de una tabla. Volvamos a repasar la semana 2. Actividad 2, página 14. Mira ahora este gráfico que usa la información de la tabla que completaste. Bien, antes de continuar, aquí los está mandando a recordar el gráfico que se trabajó en la semana 2 en la actividad 2, que está en la página 14. Pueden volver al cuadernillo y buscar este gráfico para que el niño nuevamente vuelva a refrescar su memoria. Continuamos ahora con esta actividad. Tiene la cantidad de casas con la fachada decorada con materiales reciclados. ¿Te parece que está completo? ¿Qué crees que le falta? Agrega en el gráfico de barras lo que crees que le falta. Las palabras, números o dibujos. Bien, entonces acá el niño tiene un gráfico de barra. Este gráfico es lo mismo que está aquí, solo que se ha cambiado el gráfico para presentar la misma información pero de otra manera. Y lo hicieron así. El gráfico es para presentar las casas con fachadas de distintos materiales. Entonces, aquí tenemos las casas con las fachadas, con los materiales de espejos, gomas de neumáticos y botellas de plástico. Entonces quiere decir que están faltando aquí dos materiales que el niño debe buscar. Esos materiales el niño lo va a buscar acá. Si ya dijimos que está la de espejo, que era la que correspondía a esta, entonces nos está faltando la de tapitas, que es la que tenía dos. La de espejo, recuerden que era 1, ahí está. Le pueden colocar el número 1 porque tienen que completar todo lo que le falte, sea número, dibujo. Entonces ahí al espejo le falta el número, se lo colocamos. A esta simplemente le falta el nombre, que dijimos que es tapita, se lo ponemos aquí debajo. Luego gomas de neumáticos, es el siguiente material, pero no tiene el número, entonces lo buscamos acá arriba. Gomas de neumáticos. Después que el niño complete esta tabla, ponga la cantidad de gomas de neumáticos que menciona aquí, entonces viene aquí abajo y completa la tabla y sube hasta donde indica. Botellas de plástico 10, esa está completa. Y tenemos por último ya las paletas de madera, que aquí abajo no está completa. El niño debe completar ese gráfico de barra. Eso es todo lo que van a hacer por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna dificultad, por favor me escriben. Recuerden que aquí, para poder completar esto como va, deben leer el texto. Y también este mismo texto, el texto, la tabla, les ayuda a llenar el gráfico de barra, y el mismo gráfico de barra también les ayuda a encontrar datos que están aquí. Simplemente es cuestión de leer, de pensar y de analizar. Eso ha sido todo. Cualquier cosa, estoy a la orden.